permite tenerlas, porque son una bendición para nuestras vidas. Tantas cosas y tantos sacrificios que han hecho por nosotros, y qué bueno que se haga un día para honrarles eso. Aunque dicen que todos los días se debería honrar a la madre, pero hoy es un día especial donde todos celebramos eso, y eso es muy bonito, eso es bueno, que podamos darle un día de merecido reconocimiento a esas mamás esforzadas, valientes, esas super mamás que son, y le damos gracias a Dios por sus vidas. Así que un fuerte aplauso para todas ustedes, madres. Gracias a Dios por sus vidas y que Dios siga bendiciendo sus corazones. Y con esta misma actitud también de agradecimiento, yo quisiera invitarles a que en esta mañana usted pueda acompañarme a orar, y les invito a que se coloque de pie para orar al Señor en esta mañana, dándole gracias. Señor, te damos gracias en este tiempo, en esta hora. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en tu casa para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor que derramas cada día, Señor. Gracias por este día que nos regalas de vida a poder adorarte y exaltarte en familia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, aún por la vida de nuestras madres, Dios, que hoy conmemoramos y celebramos sus vidas, reconociendo el esfuerzo que han hecho. Gracias por esos corazones de madres, Señor. Gracias, Dios, porque has sido tú quien las ha creado, Señor. Gracias, Dios, por este día tan especial donde sabemos que tú te has de manifestar de una manera especial y sobrenatural. Invocamos tu Santo Espíritu en este lugar. Invocamos tu presencia en este lugar. Que tu reino se establezca sobre este lugar y sobre nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Señor. Tú eres el invitado de honor en esta mañana. Tú eres el principal invitado a quien nosotros hemos venido a rendir alabanza y adoración al único y sabio Dios, aquel que merece toda la gloria, aquel que merece toda la honra. Y nos hemos reunido en esta mañana para exaltarle y cantarle al Dios vivo, al único que merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y te damos gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso, Señor, en esta mañana, y vamos a cantarle. Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré con el corazón. Dígale, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré con el corazón. Una vez más te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré con el corazón. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré con el corazón. Gracias, Jesús, porque tu presencia está en este lugar. Hemos venido a alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Jesús. Te alabamos, Dios. Toda la gloria es para ti, Jesús. Nos hemos reunido para honrarte, oh Dios. Queremos exaltarte con el corazón. Nos hemos reunido para honrarte, oh Dios. Queremos exaltarte con
y te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré con el corazón. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré con el corazón. Nos hemos reunido para honrarte, oh Dios. Queremos exaltarte con el corazón. Nos hemos reunido para honrarte, oh Dios. Queremos exaltarte con el corazón. Dígale, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré con el corazón. Y te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré con el corazón. ¿Cuántos han venido a alabar su nombre esta mañana? Le damos toda la gloria a ti, Jesús. Gracias. Bendecimos el nombre del Señor en esta mañana, reconociendo que Él es todopoderoso y que cosas maravillosas suceden cuando su pueblo se une a adorarle y bendecirle. Gracias, Jesús. Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré con el corazón. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré con el corazón. Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré con el corazón. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré con el corazón. Gracias, Jesús. Hemos venido a bendecir tu nombre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús. Apláudale fuerte al Señor en esta mañana. Declaramos que Él es increíble y todopoderoso. Gracias, Jesús. Es un tiempo maravilloso donde Dios muestra su amor para con nosotros. Él es maravilloso y vamos a declararlo. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Wow, wow, exaltado estás. Wow, wow, dígale poderoso, poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Wow, wow, exaltado está. Wow,
Declaramos en esta mañana que nuestro Dios es increíble, que nuestro Dios es invencible. Reconocemos la grandeza y el poder de nuestro Dios. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble. Vamos, declara. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Él es el único que merece toda la gloria. Gracias, Jesús. Declaramos una vez más. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow, wow, exaltado estás. Wow, wow. Dios, solo tú, invencible, mi Dios, solo tú. Gracias, Señor. Porque nuestro Dios es increíble. Nosotros creemos que tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos lo creen? Que hay un Dios que hace cosas sobrenaturales, que no lo detiene ninguna circunstancia, que no lo detiene absolutamente nada. Diga conmigo, mayor es el mí que el que está en el mundo. Dios nos ha dado la victoria. Jesús ha pagado un precio muy alto para que hoy usted y yo podamos celebrar esa victoria. ¿Cuántos celebran esa victoria que nos ha dado Jesús? Aplauda fuerte porque es una celebración. Gracias, Señor, por tu victoria. Bendito eres, Jesús. Es tu gracia maravillosa que hoy por hoy nos mantiene de pie. Gracias, Jesús, por tu amor inmerecido, por tu misericordia, Señor. Gracias, Jesús. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Diga conmigo, gracias. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como a tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Vamos, dígalo. Digno es el Cordero de Dios. Decláralo. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Una vez más. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cuántos adoran a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas? Gracias, Jesús. Porque nuestro Dios es maravilloso. Y decimos una vez más: digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Una vez más. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Dígale: gracias sublime. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Dile: tomaste, Tomas en mi lugar. cargaste tu mi cruz. Cargaste tú mi cruz. Dile: tu vida diste ahí. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús, porque aún nosotros, mereciendo la muerte, cargaste nuestra cruz y moriste, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque humillado fuiste, Jesús, mas te levantaste con poder y gloria y nos diste salvación y vida eterna, porque tú eres un Dios maravilloso. Muéstrame tu voluntad y enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aun en la oscuridad te alabaré.
Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alegraré. No temeré, no temeré. En la nueva cantaré, aun en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, yo creo en ti, creo en tu fidelidad. Si tú lo crees, iglesia, levanta tus manos al Señor y dile: Dios de maravilla, Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu
Declara la iglesia. Tu amor no me falla. Tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás.
manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Oh, oh, oh. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Adórale. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh, Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh, Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, 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 Jireh, Adonai, se manifestará. Abre tu boca y alaba al Señor. Abre tu boca, alábale, 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 alábale. Abre tu boca, iglesia. Búscale en espíritu y en verdad. Adórale en espíritu y en verdad. Adórale, iglesia. Esta es tu oportunidad de tener un encuentro con el Señor, porque Él se quiere manifestar en tu vida. Adonai Oh, manifiéstate, se Jesús. manifestará. Ya te estás manifestando en ese lugar. Te estás manifestando. Te estás manifestando en ese lugar. Rafa, Elohim. Elohim, Te estás manifestando. Shaddai, Bendito Rey. Jireh, Adonai se manifestará.
más fuerte. Te adoramos. Gracias, Jesús, porque tu presencia es latente en este lugar, porque tu gloria y tu poder se manifiestan y haces como tú quieres, Señor. No cesaremos de alabar y bendecir tu nombre. Nuestro Dios es maravilloso, es Rey de reyes y Señor de señores, y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Venimos con los corazones dispuestos para adorarte. Yo no conozco otra canción que te describa en perfección. Yo no conozco otra canción que te describa en perfección. Dígale: santo, 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 Dios poderoso. Dígale: santo, 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 poderoso. Yo no conozco otra canción que te describa en perfección. Yo no conozco otra canción que te describa en perfección. Dígale: santo, 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 Dios poderoso. Santo, santo, Dios poderoso. No hay otro igual. Tú eres santo, santo. No hay otro igual. Tú eres santo, santo. No hay otro igual. Tú eres santo, santo. Yo no conozco otra canción que te describa en perfección. Yo no conozco otra canción que te describa en perfección. Vamos a cantar una vez más: santo, 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 Dios poderoso. Santo, santo, Dios poderoso. No hay otro igual. Tú eres santo, santo.
Gracias, Señor, por este tiempo donde podemos alabar y bendecir tu nombre y reconocer que nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios poderoso, ese Dios que nos trae salvación, que nos trae vida eterna, nos da sanidad y restaura todo nuestro ser. A ese Dios maravilloso es a quien nosotros adoramos y exaltamos en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Apláudale fuerte a Él, porque merece toda la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Bienvenidos. ¿Quiénes están gozosos de estar hoy aquí? Dios les bendiga grandemente. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Por Él estamos aquí, para Él estamos aquí, para adorarle, exaltarle, bendecirle, para agradecerle el hecho de que diera su vida por nosotros en la cruz y rescatarnos por completo de la muerte eterna. A su nombre sea la gloria. A su nombre gloria. Gloria al Señor. Reciban un cordial saludo todos nuestros hermanos y aquellos que nos ven por las redes, todos los que están fuera del país, miembros de esta iglesia. Hoy en nuestra nación estamos celebrando un día para honrar a las madres, mujeres fuertes, arrojadas, valientes. Felicitaciones a todas ellas. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Y usted, hermana, que está fuera de aquí, sabe, desde las que están más lejos, en Brunei, en Omán, en Arabia Saudita, en Kuwait, las que están en toda Europa, en el Reino Unido, en toda América del Norte, del Sur y Centroamérica, Dios les bendiga grandemente. Recuerden algo. Ustedes son embajadores donde ustedes estén de nuestro Señor Jesucristo. El propósito por el cual Dios les ha llevado a esa nación es para extender el reino, es para celebrar ese día maravilloso de libertad que comenzó con la muerte de nuestro Señor y finalizó en el momento de la resurrección, venciendo a la muerte. A su nombre sea la gloria. Gracias, Jesús. Te adoramos. Hemos venido a honrarte, hemos venido a exaltarte, hemos venido a darte gloria. Gloria, gloria a ti. Donde ustedes están, saben, tienen que llevar el mensaje. Hay que hacer discípulos. Pase lo que pase con nosotros, si el Señor no viene pronto a buscarnos, tenemos que dejar la generación de relevo. Tenemos que preparar gente, capacitar gente. Y por eso están ustedes en esas naciones donde en muchas está prohibido predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso oramos para que el Señor les fortalezca, les dé sabiduría y les proteja a ustedes y a sus familias de todo mal. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hoy es un día, como les dije, de fiesta. Y queremos que ustedes que están allá, que representan nuestra nación, también es el Día de las Madres para ustedes. Porque una nación no está delimitada por un espacio físico. Una nación son las personas que conforman un grupo étnico. Y ustedes son venezolanos donde quiera que estén. Así que gócese en el Señor en este día, iglesia. Vamos a gozarnos. Hoy tenemos un predicador invitado. Sorpresa, el pastor Israel Lobatón, que ya pronto va a subir con nosotros por acá. Pastor de la comunidad misionera bíblica.
hoy va a estar compartiendo con nosotros. Y saben, preparen sus corazones. Y yo quiero suplicarles algo. Sentados, no voy a decir que acostados porque no pueden, pero sentados o de pie, adore al Señor y gócese, porque hay buenas nuevas de gozo para el pueblo. Dígale que está a tu lado, dile que está a tu lado, hay buenas nuevas de gozo. Gózate, hemos sido librados de la muerte, Jesucristo venció, Jesús venció, dígale, así que gózate. Cuando el Señor hiciere volver Estábamos la cautividad, ¿sabe? Y Él nos rescató. seremos como los que sueñan. Y hoy soñamos Cuando el Señor con ese día hiciere volver maravilloso, la cautividad, con el que estemos con Él cara a cara, reunidos, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, gócese mis labios de de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca Grandes cosas ha llenará de hecho contigo. risa, mis labios de alabanza. Grandes cosas seguirá haciendo. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor Gócese, hiciere volver la alégrese, cautividad, nos ha dado vida y vida eterna. seremos como Nos dio la libertad de la cautividad de la muerte. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Te adoramos.
hermano Lobatón. El pastor Israel Lobatón va a estar con nosotros llevando hoy la palabra. Prepare sus corazones. Gracias, muchachos. Saludos, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué sabroso se siente aquí, mi hermano. De verdad, le estoy agradecido al Señor por el privilegio que me da el pastor Luis de estar en esta tribuna y compartir con ustedes bendiciones que el Señor nos ha estado regalando. Y quiero darle gracias al Señor. Padre, quiero darte gracias por este momento, porque has permitido esta ocasión y nos has dado, Señor, este privilegio de servirte. No lo merecíamos, pero tú quisiste hacerlo, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor. Te ruego ahora que bendigas a mis hermanos, Señor, y tu palabra tenga una oportunidad de obrar, Señor, de producir los cambios que sean necesarios, Señor, de provocar en nuestro interior un arrojo profundo por el Evangelio de Jesucristo. Yo te ruego en este momento, Señor, que tú termines de completar la obra de encender nuestras vidas para ser testigos fieles de este Evangelio poderoso. Dios mío, si algún hermano está atravesando alguna dificultad de naturaleza, de la que sea, Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo que le bendigas y le des la victoria y el triunfo, en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermano, los invito al libro de Efesios, el capítulo 1. Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que están allí en ese texto. Quiero agradecerle al Señor por esta oportunidad. Hermano, cada vez que la iglesia se ve retada, se ve desafiada en razón de los tiempos en que estamos viviendo, siempre la iglesia ha levantado hombres y mujeres comprometidos. Desde los primeros tiempos de la iglesia siempre ha sido una bendición de que hombres y mujeres se han levantado para presentar defensa del Evangelio, cualquiera sea la situación que estén viviendo. Y desde muy temprano la iglesia ha parido líderes, ha parido hombres y mujeres que han logrado darle al mundo, con sus corrientes y con sus amenazas, respuestas concisas, respuestas verdaderas. De tal manera que hablar de Saulo de Tarso, quizás el hombre más notorio del primer siglo, un hombre que ya en el año 35 de nuestra era había sido encontrado por nuestro Dios, y cómo fue convertido y su vida se constituyó en una tremenda oportunidad para el mundo gentil. Luego de Saulo de Tarso, una sociedad totalmente pagana, dominada por el paganismo, se levantan hombres como Ireneo, se levantan hombres como Clemente de Alejandría, Orígenes también, dando respuesta a las necesidades y a las generaciones que están demandando algún cambio. También en el trayecto del tiempo se han levantado Tertuliano, lo han llamado el Pico de Oro, Cipriano, tantos hombres que se han levantado en una sociedad totalmente pagana, perversa, una sociedad maligna, pero allí están esos creyentes que han dado respuestas concisas, respuestas gloriosas, porque siempre las generaciones han precisado de hombres y mujeres comprometidos con el Evangelio, porque la iglesia siempre debe estar a una generación antes de la suya, para dar respuesta, para presentar respuesta y dar esperanza a una generación que languidece, una generación que poco a poco se desborona. Bueno, ¿por qué no hablar de los tiempos ya casi modernos? En la Edad Media se levanta Anselmo,
un hombre que sufrió el martirio a causa de presentar fielmente el Evangelio. Luego, avanzando un poco más hacia la historia, después de la Edad Media, se levanta Juan Calvino, Lutero, una sociedad súper religiosa, de verdad, y siempre dieron respuestas a esta generación. En los últimos tiempos hay un hombre que ya está muerto, pero se ha levantado y se levantó dando respuesta a una generación que se ha preocupado por el raciocinio, por la razón, por el intelectualismo, en desdén de lo espiritual. Nombro solamente algunos, son muchísimos. Francisco Schaeffer, un hombre que dio completamente su vida a defender, a presentar el Evangelio a una generación que está realmente adueñada por el secularismo, que está gobernada y dirigida por lo que es materialismo y lo que ha conducido a que las generaciones se vean a sí mismas como materialistas, consumistas y hagan desdén o desprecio de lo que es espiritual. De tal manera que el cristianismo sufre una crisis. Pero ¿qué tal el tiempo moderno? La iglesia hoy, en este siglo XXI, ¿cuáles serían los retos y los desafíos que presenta esta generación presente? Pero más que eso, porque siempre las generaciones del pasado han presentado problemas y han tenido dificultades. El mundo ha estado abarrotado de tantos problemas y dificultades, pero la iglesia siempre ha salido al frente, ha salido al paso a esos problemas. Pero mis hermanos, ya ellos no están. Saulo de Tarso, que después se llamó Pablo, ya no está Lutero, ya no está Calvino. Estamos nosotros. ¿Qué tipo de creyentes? ¿Cuáles serían las características de una persona que, abrazando el Evangelio, puede dar respuestas definitivas a esta generación que languidece? Hermanos, vivimos en una época totalmente relativa. La verdad ya no es absoluta. Vivimos en una época donde el multiculturalismo se ha hecho propietaria del intelecto de muchas personas. Hoy es complicado hablar de una verdad única. Hoy es un desafío completo presentar el Evangelio con su particularidad, que solo Jesucristo es el camino a la vida eterna. Es una complicación hoy hablar de eso, porque vivimos en una sociedad que está totalmente plagada por el relativismo, de que nadie posee la verdad. Cualquier religión o cualquier movimiento puede aportar a la cultura un aspecto, un valor, y el cristianismo es visto no con su particularidad, no con su exclusivismo, porque ha sido rechazado, sino que también el cristianismo es una religión más del montón que ha aportado a la sociedad y a la cultura valores, y el mundo y la sociedad viven tiempos más o menos tolerables debido al cristianismo. Pero mis hermanos, ustedes y yo sabemos que el cristianismo se prerroga y el cristianismo se atribuye la categoría exclusiva de ser la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a través de la historia en la persona del Señor Jesucristo. Y ningún movimiento y ninguna religión puede darse tal tupé, puede darse tal gloria de decir que el cristianismo, hermano, tiene su particularidad y que no gozan los demás movimientos religiosos. Entonces yo me preguntaba, más allá de los desafíos que el mundo pueda presentarnos, hermano, ¿quiénes serían los que asumirían el compromiso? ¿Cuál sería su forma, el formato que llevaríamos a cabo? ¿Quiénes serían los creyentes? Yo me preguntaba, basándome en el libro de Lucas, en el capítulo 18, Jesús decía, refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dijo que había un hombre en la ciudad que ni respetaba a Dios ni respetaba a hombre. Pero en esa misma ciudad había una viuda que hacía de continuo una visita en su oficina para que le resolviera un problema. Era una viuda. Quizás estaba en litigio su propiedad que le había dejado su esposo. Y esa mujer iba de continuo pidiéndole a ese abogado que le ayudara con su problema.
Bueno, el abogado dijo: aunque ni respeto a Dios ni respeto a hombre, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dice las escrituras en el mismo pasaje de Lucas, el capítulo 18, que el juez le hizo justicia, la defendió. Pero el maestro añadió unas palabras como una nota al final de esa parábola diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero antes había dicho claro que así son los justos, que claman a Él día y noche. ¿No le responderá el Señor? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta muy inquietante. Se estaba refiriendo a la última generación. Se estaba refiriendo a los últimos tiempos. ¿Qué tipo de cristianos iban a plagar las congregaciones de los últimos tiempos? ¿Quiénes eran los creyentes que iban a estar en la línea evangélica? ¿Quiénes eran los que iban a estar lidiando con el poderoso evangelio de Jesucristo? ¿Quiénes eran los que iban a ser profesantes en el último momento, en el último siglo, en el último día? ¿Quiénes eran ese tipo de creyentes? Y el Señor preguntaba: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él no estaba preguntando si existiría una iglesia, porque la iba a existir. Porque a juzgar por el libro de Apocalipsis, el capítulo 5 y el capítulo 4 y 5, dice que: y vi una multitud de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, delante del trono y vestidos con vestiduras blancas. Y Juan preguntaba: ¿y quiénes son estos? Estos son los que han lavado sus ropas en las bodas del Cordero, o en la sangre del Cordero. A juzgar por ese texto, mis hermanos, la misión de la iglesia fue cumplida, porque al final de los tiempos multitudes van a estar en el reino de los cielos, de toda nación y toda lengua. La iglesia habrá cumplido la misión. La iglesia habrá cumplido la tarea de la evangelización. Pero mis hermanos, la pregunta no era: ¿hallará una iglesia? ¿Existirá una iglesia? Él estaba preguntando era: ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué no asociar esa pregunta con el caso de la misma viuda? La viuda era persistente, la viuda era constante, la viuda era perenne en su petición, en su tarea, y eso contribuyó a la solución de su problema. Quizás la pregunta deberíamos reformularla y decirla: ¿habrán creyentes de la misma categoría de esta viuda? Que sean persistentes, que sean contumaz, que sean firmes, que sean capaces de vencer las dificultades que se le pudieran atravesar. Los creyentes del fin de siglo serán suficientemente capaces y resistentes para poder soportar los avatares y las dificultades que se le vengan encima. ¿De qué naturaleza estarán compuestos los creyentes en los últimos tiempos? Y yo quiero, hermano, perdóneme esa larga introducción para referirme a Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1, versículo 15 dice de la siguiente manera: por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, y cuál operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo su poder, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo tiene una petición. Y en esta petición, Pablo quiere orar por sus
feligreses en la iglesia de Éfeso para solicitar de parte de Dios que los creyentes de Éfeso fuesen lo suficientemente fuertes para soportar las situaciones de la ciudad donde vivían, el país. Éfeso era un pueblo bastante contradictorio en sí mismo. A pesar de que era una ciudad muy importante, Éfeso constituía uno de los puertos también importantes, su economía era floreciente y le había dado a la región del Asia Menor un valor extraordinario. Éfeso era guardiana de la Artemisa, la diosa de los efesios, llamada también Diana. Éfeso, cuando la iglesia, los creyentes, al comienzo del ministerio de Pablo, en el libro de Hechos, el capítulo 18 y 19, cuando ellos fueron a predicar a esa ciudad, dice que cuando la conversión de ellos provocó una gran transformación, una gran revolución en esa ciudad, que los creyentes amontonaron los libros de magia y lo apilaron, lo quemaron, y su valor era más de 50,000 piezas de plata. De tal manera que por razón vemos a Pablo escribiéndole acerca de las huestes espirituales, porque Éfeso era una ciudad, además de poderosa económicamente, era una ciudad que manejaba la magia, manejaba la brujería, y era un mosaico, era una mezcla, era una mezcla de todo tipo de corriente, como es cualquier ciudad que está en un portuario, que se constituye una ciudad importante, un puerto importante, y que desde allí se extendían a toda Europa. De tal manera que Éfeso era una ciudad muy importante, y una de las cosas que demandaba Pablo era la oración, el deseo de que los efesios, los creyentes de esa iglesia, fuesen lo suficientemente capaz de enfrentar los retos que se le pudieran haber presentado. En primer lugar, él le dice: he oído de vuestra fe y de vuestro amor. Al final del texto dice: por eso los hago memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Qué pedía Pablo en sus oraciones? En el versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. De tal manera que una de las cosas que ya estaba planteado, que si esta es la razón por la que Pablo está orando por los efesios, por los creyentes de Éfeso, que fuesen lo suficientemente entendidos para comprender el valor del evangelio y el lugar donde vivían, ellos pudieran presentar defensa real, defensa auténtica de este evangelio. De esta manera que yo les voy a mencionar por lo menos unos 3 aspectos de cuál sería la oración de Pablo, que dirigía a toda esta iglesia para que fuesen los creyentes que iban a componer la iglesia en la época en que ellos estaban incluidos. En el versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y en el conocimiento de Él. Una de las cosas que está planteada en el texto, él decía: por estas cosas o por esta causa, por las cosas que principalmente les he mencionado. En el capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el versículo 14, hay allí una lista de bendiciones, y por eso es que Pablo dice: por esta causa, en el versículo 15. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, versículo 4. Nos predestinó, es decir, nos delimitó para ser sus hijos, versículo 5. Nos hizo aceptos en el amado, versículo 6. Estoy en el capítulo 1 de Efesios. Nos dio y nos redimió con su sangre preciosa, el versículo 7. Nos dio a conocer el misterio oculto, el versículo 9. Y nos dio herencia, en el versículo 11. Y en el versículo 14 fuimos sellados con el Espíritu Santo. De tal manera que esta lista constituía para Pablo: por estas cosas, dice el versículo 15, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. De tal manera que cuando él hablaba de no cesar por ellos que lograran adquirir un conocimiento suficiente para que ellos fuesen los creyentes que esa generación de Éfeso
precisara, necesitara. ¿Qué tipo de creyentes? ¿Cuál es la clase de creyentes que iba a ser o que iba a necesitar esta ciudad? Bueno, avanzamos al versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en todos los santos. Observen muy bien, mis hermanos. La oración de Pablo es para que nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé a los efesios espíritu de conocimiento y de sabiduría en el conocimiento de Él. Esto es fundamental, hermano, en la vida de Pablo, que Pablo lo desease con todo ahínco y con todo desespero, porque en la medida que los creyentes tuviesen entendimiento, no solamente el evangelio iba a ser ganador o iba a avanzar en su trayectoria, en su presentación, sino que ellos mismos iban a disfrutar de lo que este evangelio es. El momento en que los efesios lograsen comprender el valor glorioso del evangelio y lograsen comprender las bendiciones que se le ha dado, que se le haya otorgado, entonces, mis hermanos, ellos no solamente iban a presentar el evangelio con arrojo, con pasión, con deseo, con ardor, con entusiasmo, con mucho interés, sino que además iban a disfrutarlo simultáneamente. En la medida que se va presentando el evangelio, ellos están disfrutando completamente de esa presentación, porque las bendiciones son para cada uno de los creyentes. Nunca se habla de una bendición tan colectiva y tan general que alguien pudiera estar excluido. No, todos los creyentes, todos, absolutamente los creyentes están incluidos en esta lista de bendición. De manera que sigue diciendo, les alumbre los ojos para que ellos vean, para que tengan entendimiento. ¿Cuál es el nivel de entendimiento que una persona debe tener para que llegue a un nivel de ignición? Repito, ¿cuál es el grado de conocimiento, de entendimiento que una persona debe adquirir para que llegue a un estado de un calor abrasador, de ignición, de estar encendido, de llegar a un nivel de tanto conocimiento y de tanto entendimiento que, hermano, su vida no va a ser igual, su vida va a estar prendida debido a este conocimiento. De este conocimiento tenemos que hacer memoria en el libro de Oseas, por ejemplo. En el capítulo 4 y el capítulo 6 de Oseas siempre hay un reclamo de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Mi pueblo ha perecido porque le ha faltado conocimiento. Conocimiento de Dios más que sacrificio. Y reclamaba que este pueblo amaba más las cosas terrenas que el conocimiento de Dios, decía en el capítulo 4. De tal manera que hay un continuo reclamo al conocimiento de Dios. Pero ¿qué es el conocimiento de Dios? A juzgar por el mismo Pablo, por la línea del pensamiento del mismo Pablo, el conocimiento de Dios es algo que debe conducirnos a una vida activa en cuanto al evangelio. No solamente estar poseídos. En el libro de 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 11, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Conociendo pues el temor de Dios. El conocimiento es algo fundamental en la vida del creyente si es que queremos alcanzar a esta generación con el evangelio poderoso de Jesucristo. Debemos estar encendidos de un conocimiento, prendidos de un conocimiento, de un nivel de entendimiento tal que haga del creyente una antorcha viviente, como dice el libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 13. Él hace a sus ministros llama de fuego. Los creyentes que va a precisar, como en el primer siglo, el segundo, el tercero, hasta llegar al siglo XV, en los últimos momentos, eran creyentes que habían comprendido completamente el evangelio de Jesucristo, que habían adquirido un nivel de entendimiento tal que los llevó al suplicio, los llevó al sacrificio, los llevó a convertirse en mártires, los llevó a abandonar cualquier cosa que para ellos fuese tesoro y amable. Despreciaron al mundo con sus placeres. Despreciaron todo el lujo y todas las bandejas de plata que se le pudieron haber ofrecido.
desoyeron cualquier oído o cualquier canto de sirena que se les pudiera haber presentado. Ellos, por un nivel de entendimiento, no solamente murieron de la manera en que murieron, sino que le dieron al mundo una verdad invaluable para muchas personas, sino que el evangelio de Jesucristo es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Y por esa revelación que Dios ha hecho de sí mismo, ellos estaban no solamente dispuestos a sacrificarse a sí mismos, sino a dejarlo todo y a sugerirles a otros que si van a abrazar ese evangelio, pues que también hagan lo mismo. Que en ninguna manera hay una especie de diferencia, sino que si vamos a aportar un sacrificio, que si vamos a aportar un empeño, que si vamos a aportar por la causa del evangelio un martirio, una dificultad, un encarcelamiento, una persecución, entonces todos tendríamos que estar involucrados. Pero esto va a depender mucho, hermano, el nivel de entendimiento que ya hemos adquirido. Porque una vez que haya este nivel de entendimiento, lo que queda, mis hermanos, es una ignición. Lo que queda es una pasión. Lo que resulta de eso, de ese nivel de entendimiento, es que no solamente van a llevar fruto. Porque la Biblia dice, hablando del Mateo capítulo 13, de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador decía, en la última, la tierra buena. ¿Cuál es la tierra buena? Los que oyeron y entienden. Daniel capítulo 12, versículo 2, 4, decía, los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. ¿Qué cosa es esta que Pablo está pidiendo de los creyentes? Que los creyentes tengan o alcancen un nivel de comprensión del evangelio y sus bendiciones al punto de que cada creyente se convierta a sí mismo en una antorcha ardiente. Y vean, les voy a demostrar en los versículos siguientes que si logramos llegar a ese nivel de comprensión, sea niño, sea joven o sea adulto, tenga el estatus civil que tenga, hermano, su vida va a ser una bendición para muchas personas, no solamente para él, sino para muchas personas. Entonces, ¿qué era lo que pedía Pablo? Para que ellos tuviesen ese nivel de comprensión, ese nivel de entendimiento. Uno, que llegasen a comprender, hermanos míos, la esperanza a que Él los ha llamado. Para que sepáis cuál es la esperanza. Estoy en el versículo 18, la segunda parte. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Para que conozcan sus efectos que producen en lo cotidiano. Esta esperanza es como un poder que nos ha venido de allá arriba, una disposición celestial para revertir las dificultades de la vida. Esta esperanza es un poder que nos ha sobrevenido de allá arriba porque no teníamos ninguna. En el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No teníamos esperanza. Romanos capítulo 6 versículo 23, mas la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No había esperanza, estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2 versículo 1, antes estábamos muertos en delitos y pecado, pero dice el versículo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó. De manera, hermano, que no teníamos esperanza. No teníamos manera de vivir en ningún motivo, en ninguna manera. No había motivación alguna para reclamar alguna cosa celestial. Lo glorioso de todo esto es que viendo Dios nuestra miseria, considerando Dios nuestra condición pecaminosa, nos saca del muladar, del basurero donde estábamos. Nos sacó. Romanos capítulo 5 versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces dice el versículo 8 al 11 de ese mismo capítulo de Romanos, capítulo 5. Si Él, siendo sus enemigos, fuimos reconciliados con Él, ¿cómo no lo será o qué no sucederá ahora que estamos reconciliados con Él por medio de su muerte en el Calvario?
Es lo que le estoy planteando. El día en que lleguemos a ese nivel de comprensión del Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros, la acción divina, no es lo tanto que podamos hacer nosotros por Él, sino lo que Él hizo por nosotros. Cuando lleguemos a ese nivel de comprensión, cuando logremos llegar a ese nivel de entendimiento, decía Pablo, ustedes los efesios serán suficientes para enfrentar las huestes de maldad. En el capítulo 6 del mismo libro, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad de las regiones celestes. De manera pues, para que esté en consideración de que esta batalla espiritual en ninguna manera son con seres humanos, sino que hay un nivel, una entidad espiritual a la que hay que hacer frente. Y la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2, el espíritu de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. También dice el libro de 1 de Juan, el capítulo 5, versículo 19, que Él es el maligno, es quien gobierna este mundo, está bajo el maligno, el mundo entero está bajo el maligno. También dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. De manera pues que debemos tener conciencia de que quien se mueve en el mundo exterior, en el mundo actual, en todo nivel y aún dentro de la política y los gobiernos, es Satán. Y una de las verdades profundas que Pablo quiere que los efesios comprendan es que si vamos a enfrentar este mundo espiritual, tenían que tener un conocimiento exacto del Evangelio. Esto es lo que quiero decirles. Esto es lo que quiero plantearles, hermano. En este momento, Pablo decía, bueno, si el mundo espiritual es el que tiene la regencia del mundo, el control de las generaciones, y en ninguna manera vamos a dudarlo. Ya los gobiernos están alineándose con la idea de la filosofía de género. ¿Creen ustedes que Satanás no está vivo y activo en este planeta Tierra y hace falta creyentes entendidos? Es lo que quiero decirles. Hace falta creyentes entendidos. Y es lo que Pablo decía. Bueno, si hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los creyentes que van a sobrevivir, los creyentes que van a hacerle frente a esta avalancha maligna, el movimiento LGTB, el movimiento activo en contra a favor del aborto, y se está haciendo ley y se está planteando como un asunto legal, como un asunto normal, para que esto no se convierta en un escándalo. Hermanos, la iglesia que puede hacerle frente a este movimiento diabólico, a esta situación carnal y pecaminosa que se está moviendo en el mundo, son los creyentes que han logrado tener entendimiento del Evangelio de Jesucristo. Las cosas ya están pasadas de su color. Ya el mundo ya no sabe qué inventar en cuanto a pecado se refiere. La Biblia dice en el libro de 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 2, que el misterio de iniquidad, y está hablando de que el pecado todavía no se ha manifestado en la esencia que es Él en sí mismo, sino que el grado de pecaminosidad se va a manifestar justamente en el último momento, en la última ocasión, hermano, en este nivel de deterioro, en este nivel de tanto acabamiento y de decadencia social, de decadencia moral. La familia se está desboronando. El matrimonio simplemente es un postre después del almuerzo. La situación que está viviendo el mundo es una situación de completa decadencia. ¿Cuál va a ser la iglesia que va a enfrentar? ¿Quiénes serán los creyentes que van a hacerle frente a este desboronamiento en que vive nuestra sociedad? Pablo decía, yo oro para que ustedes tengan entendimiento. Y el texto se refiere propiamente de un espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él. Esperanza para que se conozca el efecto que produce en lo cotidiano. Es una fuerza viva y santificadora, la esperanza. Y si ellos lograsen comprender la naturaleza de la esperanza que se nos ha dado, hermano, iban a vivir una vida encendida, iban a vivir una vida completamente diferente. ¿Se imaginan ustedes, hermano, y acá lo planteo humanamente hablando, se imaginan ustedes un hogar, un matrimonio, una familia, padres e hijos, mamá con papá y sus hijos
donde la esperanza ha logrado cobrar cada parte de su cotidianidad. Que la esperanza invadió, ese poder celestial invadió esa casa con la esperanza. Y esa esperanza es vivificadora, es santificadora, es un motor. Esa esperanza es un combustible, hermano, que nos ayuda a superar cualquier dificultad. Porque el solo hecho de la expectación, de la esperanza, produce vida, produce ánimo. Se cuenta, hermano, que en el año 2000, antes de entrar el año 2000, habían 10 pacientes con cáncer terminal. Ya estaban a punto de morir. No deberían vivir más allá de diciembre del año 1999. Pero en el primer día del año 2000 se le preguntó a los doctores y se le preguntó a la comunidad médica en qué consistió el milagro. Y todos llegaron a la conclusión: ellos querían ver el año 2000. La esperanza, la expectación les dio vida. La expectación les alargó las posibilidades, las expectativas de vida. La esperanza, una persona sin esperanza está muerta. Y la esperanza que nos ha venido de lo alto es firme, porque en quien lo ha prometido es Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para decir mentira. Sí, Señor. Entonces, Pablo decía: quiero que ustedes logren entender la esperanza a la cual Él los ha llamado. Una esperanza para que se conozcan sus efectos. En el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 3, que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, la esperanza es un asunto que debe llenar nuestras expectativas, debe llenar nuestras vidas completamente. Y yo considero de que cualquiera de ustedes que esté atravesando un momento difícil en su matrimonio, en su familia, padres e hijos contra padres, cualquier conflicto que se haya presentado en la vida de ustedes, será una nimiedad ante la gloriosa expectación de la esperanza. Lo que quiero decirles, mis hermanos, que una vez que estemos poseídos por esa esperanza, cualquier dificultad, cualquier problema no va a hacer mella, no va a producir ninguna situación, ninguna alteración en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos imbuidos en esa esperanza. Hemos comprendido esa esperanza, la hemos percibido a tal manera que estamos viviendo en mi casa, en mi familia, en el trabajo, en el liceo, la universidad. Estoy viviendo aquí en la tierra como que si estuviera en el cielo, por el hecho mismo de que el cielo hay que traerlo a la vida cotidiana de los seres creyentes. Sí, esas verdades profundas, esas verdades eternas, hay que encarnarlas, hay que materializarlas, para que el esposo sea fuerte en el momento del conflicto, para que la mamá sea resistente, como que tenga piel de rinoceronte, para que pueda soportar las dificultades que se le puedan venir encima. Esta esperanza constituye como una coraza, esta esperanza constituye como un combustible para avanzar. Hermanos, si no estamos poseídos por esta esperanza, si esta esperanza no es un asunto de lo cotidiano, de lo diario, es posible que seamos los tipos de creyentes que hagan división entre lo que es secular y lo que es evangélico. Una mala costumbre que se ha adoptado últimamente en toda la población evangélica, que es separar lo que es evangélico de lo secular. Y una trampa del enemigo, un ardid del diablo que ha procurado precisamente que se haga esa división, y que el mundo hable hoy de secularismo, y que el mundo habla hoy de que el que se va a ocupar de lo religioso sea de lo religioso, y lo que se va a ocupar de lo político sea de lo político. Hermanos, la vida cristiana debe alcanzar, debe tocar con sus tentáculos cualquier aspecto de nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo plantea. Ustedes logran comprender, ustedes logran entender el nivel, ustedes logran llegar a ese nivel de comprensión. Hermano, la esperanza va a constituir para ustedes un combustible que los va a ayudar a soportar cualquier situación y cualquier carga. Quiero ir terminando diciendo las otras dos cosas que Pablo decía. Quiero que ustedes logren comprender las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermano, a juzgar por la lista de bendiciones que les acabo de mencionar, que son elección, predestinación, redención, adopción, sello del Espíritu Santo, una lista como de 9 elementos.
a juzgar por esa lista, pues, hermano, hay una riqueza que debe ser considerada. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria? Estoy en el versículo 18, la última parte. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos en luz? Una lista de bendiciones que comporta la salvación. Es una fuerza para avanzar, es expectación y valentía, es arrojo. Lo que dice 1 de Juan 3:3, el que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo, así como él es puro. En el versículo 19, el otro elemento que está planteado en la oración de Pablo es que el nivel de comprensión que los creyentes deben tener es que para que comprendan o para que entiendan cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Quiero decirles, hay suficiente poder para cumplir todas estas promesas de la esperanza y de la herencia que nos ha dado. Resulta ser que en el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Las tres palabras que emplea Pablo para mostrar la forma en que este poder se usa son energía, fuerza en sí misma y movimiento. Las tres palabras que utiliza en el griego para denotar que, para abarcar que no hay fuerza en este mundo que pueda destruir a los creyentes. En el libro de Mateo, el capítulo 16, el versículo 18. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. De manera que estamos hablando de creyentes que comprenden que hay un poder operando en la iglesia, un poder grande, y que Pablo usa el superlativo. Quizás fue Reina Valera quien añade el superlativo, pero también lo hay en el griego. Supereminente grandeza, la supereminencia del poder que actúa en los creyentes. Si los creyentes lograsen llegar a ese nivel de comprensión, no serían cualquier persona dejándose arrastrar por las dificultades de la vida. En el mismo libro de Efesios, capítulo 4, el versículo 17 y 18, él decía, para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de doctrina, por estratagemas de hombres que usan por estrategia las artimañas del error. Vean a qué nivel de comprensión Pablo quiere que los efesios lleguen, que si ellos se les ofreciera la oportunidad de presentar la defensa del evangelio en medio de una sociedad convulsa como la nuestra, ellos fuesen capaces. Hoy hay corrientes peligrosas, hoy hay corrientes terribles. La iglesia es amenazada seriamente con algunos movimientos dentro de la misma población evangélica. Se ha colado el relativismo dentro de la misma congregación, dentro de la misma iglesia, dentro de la misma población evangélica. Hoy se habla más bien de dejar las cosas como están, como decían los estoicos, dejen las cosas como están. Y eso puede atentar contra el avance evangelístico de una iglesia o de una congregación, de dejar las cosas como están. Quizás esta amenaza que se cierne sobre el mundo, de que cada quien con su religión, cada quien con su fe, eso es para que cualquier persona o cualquier familia privatice su fe y se quede con esa fe y no tenga por qué divulgarla. Hoy es una amenaza seria hablar del evangelio. La evangelización está terriblemente amenazada en algunas sociedades como la norteamericana, en un liceo, en una academia. Hoy dar testimonio del poder del evangelio es un asunto que va a tener que requerir mucha valentía y mucho arrojo. Por eso es que les estaba diciendo, ¿quiénes serán los creyentes que van a vivir en el último siglo, en el último momento? Pablo decía entonces, ustedes que están en una ciudad completamente convulsa como la de Efesios, una sociedad plagada por la brujería, la idolatría y toda suerte de actividades malignas, carnales y pecaminosas, ustedes tienen que ser creyentes entendidos, creyentes que puedan poseer pues esta virtud. Hermano, que el poder que se va a cernir sobre los creyentes debe ser tal que debe procurar que los creyentes se apuren en vivir una vida digna. ¿Para qué es ese poder?
Los creyentes deben estar preparados para lidiar con los desafíos venideros, para andar como es digno, para no ser niños fluctuantes, para enfrentar las artimañas de lo malo, para lidiar con las fuerzas espirituales. Conclusión, hermano, en esta mañana quiero concluir con ustedes dos cosas. Tenemos el Evangelio, bastimento suficiente para vivir nuestras vidas de la manera en que Dios ha querido. En el libro de Romanos, el capítulo 8, él hablaba en los versículos 39 en adelante. Él decía específicamente el versículo 34: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Entonces dice los versículos siguientes: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De manera pues que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Sí. ¿Qué tipo de creyentes entonces son los que van a asumir la responsabilidad en el último tiempo, en la última ocasión? Pues justamente los que han logrado comprender que el Evangelio es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Que el Evangelio tiene una particularidad y una exclusividad al decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. Y Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Quién podría rogarse tanta exclusividad o tanto exclusivismo? Pero saben, hoy en esta sociedad relativista es una amenaza. Esto hoy constituye una amenaza, una seria amenaza, predicar este exclusivismo, este evangelio. Pero ¿qué, hermano? Vamos a coger la de San Villadiego, vamos a huir. Pablo decía: ustedes deben ser entendidos, ustedes deben comprender el evangelio en su plenitud, porque esa misma comprensión, ese mismo nivel de entendimiento se va a constituir para ustedes combustible. Hermano, combustible. Lo que necesita un carro para marchar, lo que necesita un vehículo para cargar, es combustible. Entonces lo que necesita un creyente para poder enfrentar los problemas que se le vengan en la vida tiene que ser una verdadera y debida comprensión del evangelio. Porque, mis hermanos, ¿qué es el mal rojo ante el gran poderoso Jehová de los ejércitos? El evangelio es suficiente. ¿Por qué ir al Nilo a beber de agua si en el Jordán hay suficiente? ¿Por qué ir a Egipto, hermano, a buscar abundancia si en Israel también lo hay? ¿Por qué ir a los filisteos para abastecernos si en Israel también hay abundancia? ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver los creyentes con el mundo? En el libro de 2 Corintios, el capítulo 6, Pablo decía que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión hay? ¿Qué tiene que ver Belial con Cristo? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Hermano, en el evangelio tenemos abastecimiento suficiente para vivir la clase de vida que Dios quiere. Y no vamos a tener que depender de otra cosa. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Hermanos, esto es serio lo que les estoy diciendo. Que no se convierta la iglesia y el evangelio simplemente en una carrera para convertir a los creyentes o a los feligreses en buenos ciudadanos, o simplemente que nuestra tarea esté constituida en procurar y parir buenos matrimonios y buenas familias. ¿Qué tal del arrepentimiento, mis hermanos? ¿Qué tal la conversión? Porque si toda nuestra tarea se va a incluir en llenar de conocimiento temporal, si toda nuestra tarea va a ser simplemente reducida a que se produzcan buenos ciudadanos, hermanos, no estaría completa la tarea. Porque lo que procura el Señor nuestro es que hayan conversos, que hayan justificados, que hayan muertos que han sido resucitados, y solamente por la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver el mundo secular con la iglesia? En el evangelio hay suficiente, hermano, hay suficiente abastecimiento. En el evangelio tenemos suficiente poder, suficiente fuerza para sobrellevar los problemas matrimoniales. Mamá,
En el Evangelio hay suficiente poder para sobrellevar todavía las cargas que te restan. En el Evangelio hay suficiente abastecimiento. Joven, amigo, que estás atravesando por alguna dificultad, algún problema, alguna situación difícil, hermano, ¿es que acaso Cristo no es suficiente para llevar nuestras cargas? En el libro de Hebreos, el capítulo 2, versículo 18, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De manera que si Cristo vivió nuestras propias vicisitudes, también Él puede ayudarnos con esto. Hermano, yo pregunto entonces a aquellos que de algún momento habrán dudado de que si la iglesia pueda otorgarles algún abastecimiento suficiente para poder sobrellevar sus cargas, yo les pregunto, ¿es que acaso no hay poder en el Dios de Israel para ir a los dioses cananeos? ¿O es que acaso vamos a servirnos de las bandejas del mundo si tenemos en el Evangelio poder para salvación? Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mis hermanos, quiero terminar diciendo, con Moisés vino la ley, pero con Jesús vinieron la gracia y la verdad. Juan capítulo 1, versículo 17. Moisés trajo al mundo, según el versículo 17, 10 mandamientos que significan el carácter santo de Dios. Trajo, por supuesto, grandes bendiciones para la sociedad. Pero Jesús trajo al mundo esperanza inmarcesible, herencia incorruptible, poder dominante y controlador, beneficios más grandes, pero por la gracia y la verdad. Con Moisés vinieron la ley, pero con Jesús vino la gracia y la verdad. La ley nos mató, la ley nos descubrió lo pecador y lo maligno que éramos, pero Jesús nos vivificó con su gracia y su verdad. Y vea lo que nos ha traído su Evangelio, ve el bagaje que nos ha traído el Evangelio, vea la indumentaria con que nos ha vestido nuestro Señor, vea el ornamento, vea la panoplia que el Señor ha dado a su iglesia. Esperanza eterna, esperanza inmarcesible, una herencia incorruptible y poder controlador. En el libro de primera de Timoteo, el capítulo 1, versículo 7, Pablo le decía a los creyentes que estaba pastoreando Timoteo, justamente a la iglesia de Éfeso: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con Jesús vino esperanza, herencia y poder. Y el momento en que nosotros logremos entender, logremos comprender esto, seremos el pueblo que Dios siempre ha querido. Y esta generación anhela, desea estos creyentes. Esta generación, la que estamos viviendo, precisa de creyentes encendidos. No creyentes apáticos, no creyentes calculadores, sino creyentes arrojados a cumplir el mandamiento de Dios en plena sociedad, en pleno horno de fuego, en pleno boca de león, en plena fosa de los leones. Los creyentes que van a triunfar, los creyentes que van a prevalecer. La iglesia que se va a erguir con poder en los últimos tiempos es la iglesia que ha comprendido el Evangelio de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Aleluya! De manera pues que yo en esta mañana les planteo el siguiente desafío, mis hermanos: orar para lograr este nivel de comprensión. Y entonces, cuando lleguemos allí, cuando estemos allí en ese estadio de nivel de comprensión, entonces, papá, tus problemas van a parecer el mal rojo. Tus dificultades simplemente van a estar tan empequeñecidos, van a ser reducidos a un nivel tal de que no te vas a percatar de que estás viviendo esa dificultad, tú estás pasando ese problema. ¿Por qué, hermano? Porque el combustible de la esperanza, de la herencia y del poder de Dios nos tiene encendido, nos tiene activo. ¿Es esa la iglesia que Dios quiere en este tiempo? Una iglesia comprometida, hermano, con el Evangelio de Jesús, con esta esperanza. Señor, gracias te damos en este momento. Gracias por esta ocasión.
Permite que tu palabra tenga una oportunidad de provocar y de producir los cambios que sean necesarios. Señor, y que de aquí salgamos con un profundo deseo de conocerte más y saber las cosas que nos has dado, el privilegio que nos has dado, el lugar que nos has dado, de donde nos sacaste, y que ahora, Señor, donde estamos, que desde nuestra geografía podamos hacer que esta generación conozca el poderoso evangelio de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y no conocía esa verdad maravillosa de todas las promesas que Jesús nos ha dejado como legado. Yo quiero suplicarle que en este momento usted cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, yo quiero conocerte. Quiero en esta hora, Señor, comenzar a caminar en ti. Que ese fuego, Señor, del que acaba de hablar mi hermano, comience a arder en mi mente y en mi corazón. Quiero conocerte, Jesús. Entra a mi vida, límpiame con tu sangre bendita. Oh Señor, que se haga valedero el sacrificio en la cruz del Calvario para mi vida. Y lléname con tu Espíritu Santo. Amén. Y si usted ha hecho esa oración por primera vez, en el cintillo de la pantalla va a encontrar un número de WhatsApp. Por favor, llámenos, escríbanos. Queremos con usted acompañarle y ayudarle. Y gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos has permitido compartir. Sea tu gracia y tu bendición sobre tu pueblo. Amén.